Decíamos que el presidente de la República habla a las 12 en la Asamblea General de la ONU, ahí en Nueva York. Se espera con expectativa este discurso que ya tuvo en la previa el de la CELAC, ¿no? Que levantó una polvareda bastante importante en cuanto a, bueno, a las democracias en la región y a los países que de repente se encaminan a dictaduras, no a democracia. El caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, como dijo el presidente, bueno, los dimes y diretes y todo lo demás. Se espera seguramente que se vuelva sobre esos puntos. Se le preguntó a Bustillo, porque los colegas de Canal 2 están trabajando allá en Nueva York, se le preguntó si ya se sabía qué iba a decir el presidente en la Asamblea. Dijo, no, que el presidente no ha dado información, pero que sí ya tiene las ideas en la cabeza y que esta mañana, dijo Bustillo, se iba a poner a ordenar esas ideas que va a compartir hoy, que seguramente todos vamos a poder ver en vivo, ¿no? Además de eso, hubo contactos con empresarios, decíamos con representantes de fondos de inversión para atraer justamente capitales al Uruguay. Y para conversar sobre todos estos aspectos que son importantes para el país, vamos a saludarlo vía Zoom a Álvaro Caso, que es analista de política internacional, doctor en historia, investigador uruguayo, actualmente radicado en Ottawa, en Canadá. Álvaro, un placer conocerte, recibirte y preguntarte ya, ¿no? ¿Con qué expectativa se llega a este discurso del presidente? Es decir, ¿qué se puede esperar que diga hoy la calle Pou en este contexto que mencionábamos? ¿Cómo andás? Buen día, Claudia, buen día a todo el piso. Y bueno, para mí es un gran placer estar en un programa tan querido de las mañanas uruguayas como Buen Día con el inicio de la primavera. Totalmente. Bienvenido. Gracias. Acá el otoño, ¿no? Acá estamos, el sol no salió aún del todo, es un día bastante gris. Es verdad. Yendo a tu pregunta, me parece que es un momento muy interesante. La manera que creo que podemos interpretar esto, que podemos analizar esto, es que el presidente, el mundo entero estaba en la playa, por así decirlo, usando una metáfora del surf, ¿no? El deporte preferido de nuestro presidente. Estuvo durante un año y algo en la playa. Y ahora el agua se empieza a mover de vuelta, ¿no? Estaban mirando la playa, mirando a ver si había olas, ¿no? Cuándo meterse. Bueno, esta Asamblea General de la ONU, la cumbre de la CELAC, son las primeras olas, si se quiere, del mundo post-pandemia, ¿no? Del mundo que empieza a salir de la pandemia, a pesar de que la pandemia no está vencida, pero que se empieza a retomar la normalidad, la presencialidad, todas estas cuestiones, ¿no? Las cumbres, los viajes. Y bueno, y el presidente va a Nueva York a tratar de meterse en el agua, ¿no? A tratar de surfear en este mundo que va a tener oportunidades para el Uruguay, sin lugar a dudas, es decir, oportunidades en el sentido de oportunidades potenciales, y que depende, bueno, del país, de sus líderes, de sus empresarios, el aprovechar esas oportunidades y tratar de, bueno, ya sea desde la captación de inversiones o desde otro punto de vista, atraer, generar fuentes de trabajo en el país, generar sinergias positivas para el objetivo que creo que todo el sistema político uruguayo tiene, de distintos lugares tal vez, pero que es generar desarrollo para el Uruguay. Claro. Álvaro, el presidente habló en horas previas del Uruguay como una democracia fuerte, digamos, con seguridades jurídicas. Claramente esas son virtudes para llamar a inversores al Uruguay. ¿Qué otras virtudes le ves o tendría que conquistar el Uruguay para que lleguen más inversiones? Sí, es un tema muy interesante, porque estaba viendo no hay muchas crónicas producidas en Nueva York sobre la reunión. Hay una sola al menos que yo vi, y bueno, se destaca estos atributos, ¿no? Que dijo el presidente, de que el Uruguay es un país con estabilidad institucional, que es una democracia plena, un país donde se respetan las libertades individuales, etc. Bueno, me parece que es algo que está alineado a el discurso que la calle Pou ha mantenido en este año y monedas, en este año y meses de su administración, del Uruguay como un lugar atractivo para inversores de todas partes del mundo. Escuchamos este discurso en un principio en el contexto del barrio, por así decirlo, ¿no? Con algunas controversias, incluso alrededor de Argentina. Pero bueno, yo creo que en Nueva York, ¿no? En estos foros con inversores,
el país tiene que vender sus mejores atributos y hay atributos demográficos, por ejemplo, no somos un gran mercado, ¿no? Eso es una realidad, no somos un país de gran extensión territorial, no tenemos recursos naturales, al menos conocidos, ¿no? Que sean explotables en términos de minería, por ejemplo. Claro. Entonces, sí. No, cerrá y después te pregunto, Álvaro, gracias. Entonces el presidente elige en un plan, digamos, de venta, ¿no? De marketing, si se quiere, de marketing presidencial de su propio país, concentrarse en estos atributos y son cuestiones a las que los inversores obviamente le prestan atención, ¿no? Pero en este mundo, volviendo a la metáfora del surf, en este mundo van a haber muchos surfistas, incluidos, por ejemplo, los presidentes latinoamericanos con los que él mismo se reunió, como Iván Duque, que son personas muy activas en estos círculos de Manhattan y en otros círculos que sería importante tocar, ¿no? Como Silicon Valley y otros lugares en Estados Unidos, incluso en Canadá, que pueden ser fuente de inversiones y de desarrollo. No, yo te quería preguntar, Álvaro, buen día. Más allá de lo que es el posicionamiento de Uruguay como país, con todas esas características de las cuales tú estabas hablando, ¿cuál es el lugar que tú pensás que quiere ocupar la calle a nivel internacional como mandatario? O sea, ¿cuál es la ola que él está esperando para surfear y posicionarse, no sé, en determinado lugar a nivel de lo que es el mundo, a nivel internacional? ¿Qué es lo que pensás al respecto? Sí, bueno, me parece que está todo el mundo, él y otros presidentes de países de países que no son hegemónicos en el escenario internacional, están viendo también una gran reorganización del contexto internacional, ¿no? Termina la pandemia, terminó un ciclo político, al menos de manera aparente en Estados Unidos, hay otro proceso político que está ocurriendo en China, ¿no? Europa está también atravesando por su propio proceso de reconstrucción post-pandemia. Entonces me parece que todos los líderes de países que no están en estas tres grandes áreas, por así decirlo, estos tres grandes bloques, están viendo cómo posicionarse respecto a esos bloques, ¿no? Y bloques que incluso muchas veces, parecería, con algunas excepciones, están muy interesados en lograr el desarrollo interno, ¿no? Hay excepciones y hay áreas de excepción. En ese sentido podemos hablar de la reunión con John Kerry, que es una reunión, me parece, muy destacable, porque el área del cambio climático es un área donde Estados Unidos quiere salir a jugar y quiere salir a buscar aliados para implementar, ¿no? Políticas de transición energética, justo que estaban hablando de lo de la presidenta de UTE, claro, ¿no? Del Uruguay 100% eléctrico. Todo ese tipo de cosas son bien importantes para el mundo que se viene. Y este bono verde del que se habla, ¿cómo nos puede beneficiar, ¿no? Siempre y cuando nos podamos acercar a los parámetros internacionales en cuanto al medio ambiente y a los avances del cambio climático. Sabemos que es un tema muy importante en esta cumbre. Vimos a Brasil, por ejemplo, defendiendo sus políticas. ¿Qué importancia tiene este bono verde y qué tan lejos estamos de igualarnos o acercarnos a lo que cumplen estos otros países que están formando parte de este congreso? Sí, sin lugar a dudas es algo muy importante. Jimena, me parece que es primero que nada, la reunión con Kerry es una muestra de jerarquía para el Uruguay de parte del gobierno de Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos le pone delante del país al enviado del cambio climático, que con un rango muy importante en el concierto de las personas que rodean al presidente Biden. Kerry es una figura muy importante. Kerry fue el candidato demócrata en 2004, fue el secretario de Estado de Estados Unidos, no es una figura menor, ¿no? Hay que jerarquizar eso. Y que obviamente el anuncio de la ministra del bono verde pone al Uruguay en línea con distintos países que están buscando incentivar, ¿no? la inversión ecosustentable, ecorresponsable, como decía, de transición energética hacia un mundo 100% renovable o con neutralidad respecto a emisiones de carbono. Claro, y un concepto más, sí, un pequeño concepto más, que es que en hay muchísimos fondos de inversiones que están 100% dedicados a estos temas. Y ese es un área esencial para el Uruguay, donde el Uruguay podría realmente, esa es una ola, por así decirlo, que el Uruguay podría surfar de manera muy exitosa, ¿no? Con un gran puntaje, si esto fuera una competencia de ser. Claro, Álvaro, pero para explicarle al televidente, ¿no? Cuando uno habla de bono verde, es invertir en sustentabilidad, es invertir en atributos que tiene el país y eso cómo lo capitalizamos después. Si puedes explicarlo un poco, porque si no es como medio incomprensible, ¿no? Bono verde como algo muy genérico. Perdón.
No, No, yo no, lo que, está bien, lo que- está bien. el anuncio que leí es que es un bono del Tesoro uruguayo, que está atado a, es un bono de deuda uruguaya que está atado a, con un rendimiento me parece, por lo que leí, yo no soy especialista en finanzas y me guardo por las dudas por ahí, que con un rendimiento atado al cumplimiento de ciertos estándares medioambientales, ¿no? Claro. Es decir, es como un incentivo, por así decirlo. No como sean incentivos tributarios, bueno, es un incentivo, me parece para que los inversores los inversores que cumplen con esos estándares sean recompensados, así Claro. decirlo. Álvaro, Pero no es el único instrumento. Por No es supuesto. el único instrumento. Álvaro, ¿cuánto le sirve a Uruguay de alguna manera para venderse al mundo, para mostrarse al mundo la inestabilidad de sus países cercanos? Por supuesto que todo lo que pasa en Argentina y en Brasil nos impacta, pero el otro día yo conversaba con el presidente de la Cámara de Industrias y me decía, bueno, uno puede pensar, ¿por qué nos elegiría China? Y China nos está eligiendo porque justamente dentro de la región somos un oasis. ¿Eso puede servir de alguna manera como estrategia para mostrarle al mundo? Bueno, la región está complicada, mis países vecinos están complicados a nivel político, pero acá en Uruguay la democracia está sólida. Bueno, es un atributo que, como decía, en el abanico de atributos posibles, es un atributo importante. Me parece que obviamente, como decías Magdalena, me parece que hay un tema ahí de que bueno, somos un país que depende mucho de Argentina y Brasil y tampoco nos sirve que Argentina y Brasil estén prendidas a fuego, ¿no? 24 horas al día durante 5 años o 4 años. Entonces, yo creo que ahí hay que manejarse un poco con cautela, digamos, desearle lo mejor a los vecinos, porque somos parte de un mismo bloque comercial, porque el Mercosur existe, a pesar de lo que se diga, sigue existiendo, y también puede ser un incentivo interesante para inversores para venir a Uruguay, instalarse en Uruguay para acceder a los mercados, ¿no? regionales. Pero bueno, obviamente Uruguay tiene que salir a jugar con las cartas que tiene, ¿no? Y que en una América Latina que el año pasado, en los últimos 2 años, vio muchísimas protestas sociales, cambios constitucionales, en Argentina distintas controversias desde las restricciones hasta las vacunas, ¿no? En Brasil un Bolsonaro con un discurso siempre muy incendiario, ¿no? Como que no baja nunca el tono. Entonces, un montón, en ese escenario sí, obviamente que Uruguay destaca Claro. como lo que ha sido tradicionalmente. No porque Uruguay vaya a venderse así, pero digo, ante la mirada del mundo o al momento de analizar la región por parte, digamos, de las grandes Sí, sí. potencias, a eso me refería. No porque Uruguay vaya a venderse en el mundo con esa carta. Sí. Incluso el Sí, presidente, sí, ni que hablar. pero incluso el presidente dijo, ¿no? Creo que va en la línea de lo que están conversando, que el Uruguay es un país para vivir, para trabajar, para proyectar a largo plazo, que es un país predecible. Son todos atributos o virtudes que van en ese sentido. Es decir, miren cómo está la región, miren cómo está el mundo convulsionado, y nosotros acá somos... Si quieren una pata en América Latina, este es el lugar. Este es el Pero lugar, eso ¿no? es medio... Perdón, hola, Álvaro. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo Buen día. andás? Claver Carone, el presidente del BID que estuvo el otro día acá por Uruguay, habló mucho de Paraguay y de Chile, ¿no? Y cuando se le hablaba de Uruguay, otra vez volvemos a la escala de Uruguay, ¿no? Que el peso de la escala uruguaya hace que para los mercados internacionales no sea muy atractivo porque no hay nadie, somos 3 millones, ¿no? O sea que para vender al Uruguay somos un barrio de San Pablo y punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Siempre hablamos, me estás hablando de surfear la ola. Exactamente, ¿cuál es el interés? ¿Qué es lo que podría ofrecer el Uruguay, pero de verdad, sea táctil, ¿no? ¿Qué servicio o producto podría ofrecer el Uruguay para manejarlo, para darle para adelante y que no seamos solo vacas y granos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos estar trabajando y ofrecerle al mundo que no tenga que ver con la escala? Porque escala no tenemos y... Pero no... podemos ser un hub también económico. Sí, pero eso es medio una intelequia, ¿no? Que tener una pata, pueden tener una pata donde quieran y escúchame, Argentina es enorme y es una república federal, o sea que pueden hacer cualquier negocio con cualquier Bueno, pero para provincia nosotros, que se matan de pero risa. lo que hace las tecnologías de la información, Uruguay es un Puede país de ser, por punta, eso está, software, por eso todo eso. pregunto, todo por eso pregunto. Creo Sí. que estamos avanzados. Sí, sí, sí. a Por nivel eso pregunto, pero internacional. se habló de los países que le interesa hoy al mundo, son Paraguay, Chile y obviamente Brasil. Uruguay está medio ahí atrás, o sea que el surfismo, busquémosle la vuelta, ¿no? Bueno, hay mucho, como decía, hay muchos muchachos con la tabla pronta para eso. No está Claro, solo el presidente en ese eso. sentido. No es una playa así desierta, ¿no? Estaba todo el mundo en la arena.
Y obviamente que, a ver, para ponerles un ejemplo, Colombia, ¿no? De vuelta a país que me parece la calle identifica como un país, al menos desde el punto de vista ideológico, ¿no? Aliado, ¿no? con un gobierno similar de signo liberal, Ecuador incluso, también, pero Colombia tiene una publicidad todos los días en el New York Times, ¿no? Que te vende, que te dice que vayas a Colombia a invertir, a vivir un poco lo que dijo el presidente, ¿no? Colombia se lo dice directamente al público estadounidense en el podcast del New York Times todas las mañanas. Entonces, ese tipo de estrategias, Uruguay, bueno, obviamente tiene que salir a competir con, claro, digamos, potencias regionales, países muy atractivos. Yo creo que una cuestión porque el presidente, no sé si no lo hizo por un tema de justamente de fair play, ¿no? de justicia, podría haber mencionado a Dilocal, ¿no? Es decir, ese ejemplo, el ejemplo del unicornio uruguayo, ¿no? Es el ejemplo número uno, alineado a lo que decía Claudia de la economía de la información, de algo que se puede hacer desde Uruguay para el mundo, de altísimo valor agregado, de que justamente los inversores internacionales pueden invertir, pueden apostar a un producto de esa naturaleza. Yo creo que, como decía, hay fondos de inversión dedicados al problema del cambio climático, que es un tema que yo sé que muchas veces no está en agenda en Uruguay y es algo que es realmente muy importante, de vuelta, no solo por el desafío real del cambio climático, sino por las oportunidades que se están generando a raíz de eso. Claro. ¿No? Entonces, la ciencia de los materiales, por ejemplo, hay un montón de cuestiones. Yo creo que, siguiendo un poco con lo que decía Martín, por escala no vamos a ganar. Yo creo que con la estabilidad institucional no alcanza. Es necesaria, pero no alcanza. ¿Cuál ¿no? es el objetivo Entonces, me parece que el valor, ¿no? Jugar por el lado del valor. En esta diplomacia presidencial que está ejerciendo Lacalle Pou, ¿cuál es el objetivo de la alianza con Israel, por ejemplo? Y bueno, sinceramente me parece que es un tema más de cuestión internacional, de posicionamiento de la calle en un área, en un barrio siempre complicado. Además de que Israel es una potencia de porte en términos de, digamos, como en términos de un boxeador, es un boxeador que a pesar de ser un peso welter, muchas veces pega en peso pesado, ¿no? En peso completo. Entonces, obviamente que alinearse con Israel es siempre interesante en el sentido de que, de vuelta hablando de Dilocal, ¿no? Hay muchas empresas uruguayas que tienen una pata creo que uno de los fundadores ahora está radicado en Tel Aviv. No, es decir, hay una cuestión, digamos, económica, pero me parece que es un tema más de valores, ¿no? Más de cómo se reúne con Lasso, ¿no? Como se reúne con Duque, él está, y como tuvo el cruce con Díaz-Canel, me parece que es un tema de que el presidente está exhibiendo, bueno, cuáles valores, al menos él quiere destacar. Bueno, Israel es la única democracia plena en Oriente Medio, ¿no? Digamos, sí. Ahora que pueden decir muchas cosas. Pero bueno, eso es una realidad. De Díaz-Canel recién y de todo lo que fue las palabras del presidente en la CELAC. En el discurso, ¿no es contradictorio? Por un lado se critique la falta de democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua, y por el otro se vaya a un TLC con China, considerados para muchos la dictadura más grande del mundo. Es decir, ¿no es contradictorio eso en el discurso del presidente? Sí, yo creo que se puede interpretar de manera contradictoria, de manera contradictoria. Me parece que es un tema de escala, digamos, muchos países del mundo que son democracias plenas hacen negocios con China, Alemania, sin ir más allá, ¿no? Su principal socio comercial es China. Entonces, obviamente que hay, yo estoy de acuerdo que resuena, digamos, tiene suena contradicción, y tiene aspectos de contradicción. Pero al mismo tiempo hay un tema interesante, yo no soy especialista en China, podrán consultar, pero hay un tema de que China no exporta valores democráticos, ¿no? China no va a un foro internacional a decir que es la mejor democracia del mundo, eso es una realidad. Dice que ellos tienen su modelo, ¿no? Y que nadie se tiene que meter con ellos porque su modelo, su cuestión, su soberanía, Entonces me parece que eso es una diferencia con la dinámica en América Latina, que siempre hay una controversia porque muchos países están, por así decirlo, haciendo una performance, ¿no? De que somos súper democráticos, ¿no? Uno escucha a Maduro y parece que Venezuela fuera un paraíso muchas veces, ¿no? Ojo. Es decir, y me parece que en ese sentido hay un tema de que China sale a decir nosotros somos el mercado más grande, queremos invertir en mercados emergentes, no sale con la política
no sale con la política adelante, por así decirlo. Claro. Obviamente hay muchísimas cuestiones y creo que ahí también va a haber momentos de que hay empresas que se están yendo de China o que han moderado sus inversiones y regresado a Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay toda una dinámica de como decía, de un giro hacia adentro de los tres grandes bloques que comentaba al principio, ¿no? China, Estados Unidos, Europa. Álvaro. Bueno, y Uruguay está jugando un poco con los dos, ¿no? Tratando de ver cuál de los, digamos, a ver si puede poner fichas en los dos. Hoy en día, cuando Uruguay sale al mundo de estos contextos, ¿no? O estos encuentros que tiene el presidente, ¿qué tan lastre o qué tanto aporta al Mercosur y ser parte de él? Y bueno, de vuelta, me parece que el Mercosur también es un tema de que el Uruguay está en el mercado, ¿no? y tiene esas posibilidades también de acceso a Argentina y a Brasil vía el Mercosur, y en ese sentido es una cuestión interesante, ¿no? Me parece que la diferencia es que tal vez el presidente de Argentina va a Nueva York a calmar a los mercados, como se dice siempre en la prensa argentina, ¿no? Por los tenedores de deuda, etc. La calle va con otro perfil, va a atraer a Pero los mercados. ¿no ata el gobierno va a uruguayo? calmarlos. ¿Entendés que no ata el gobierno uruguayo? Y bueno, lo puede atar como lo puede atar para el tema con China, digamos. ¿Me explico? Es decir, si no lo ató para el tema con China, ¿por qué lo va a atar para...? Me parece que en ese sentido el gobierno uruguayo ha cambiado de postura. Me parece que es un tema en el cual han ahondado distintos analistas internacionales en torno al tema del TLC con China, ¿no? De que el gobierno uruguayo un poco ha cambiado la postura de esperar la luz verde del Mercosur para hacer todo. Bueno, el gobierno uruguayo dice, no voy a esperar la luz verde del Mercosur, voy a jugar, voy a tratar de aprovechar alguna oportunidad y después no voy a pedir permiso, me parece que es la lógica, ¿no? Claro, hay un dicho famoso, hay un dicho famoso del mundo de la informática, ¿no? De movete rápido y rompe cosas, ¿no? Ahí va. Voy a pedir disculpas. Álvaro, la verdad que ha sido un placer conectar con vos, escucharte. Qué lindo Ottawa. Algún día iremos a visitar Tuvimos Canadá. Tuvimos elecciones acá el lunes. Tienen elecciones el lunes. ¿Y qué Tuvimos elecciones. Tuvieron. ¿Y qué te ha llevado al país? Cortito ya en el cierre. ¿Por qué estás allá? Bueno, porque yo me formé en Estados Unidos, hice mi doctorado en Johns Hopkins y bueno, me casé con una canadiense y bueno, y básicamente... Por amor. Entre la vida personal y la vida... Pero el amor al país siempre está también, así que bueno, un gusto para mí estar con un programa que sé que a mi familia la acompaña todas las mañanas. Qué Qué bueno. Muy bien. Bueno, divino. Un beso Te- para abrazo todos para ellos. ti. están Saludos viendo. por ahí. Lindo país Canadá, además, ¿no? Hermoso, Es hermoso. muy atractivo Bueno. desde todo punto de vista, ¿no? País enorme, segundo país más grande del mundo. ¿Qué te parece? Gracias, Álvaro. Gracias. Hasta la Bueno, próxima. un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao, chao. Qué Chao. abrazo.